Hola a todos. El día de hoy vamos a continuar con lo que es otra operación unitaria dentro de la materia de Laboratorio de Operaciones Unitarias 2. Y el tema del día de hoy vamos a hablar con respecto a una operación unitaria denominada calcinación o calcinado. Y dónde se aplica y en qué áreas podemos sacarle provecho, vamos a mirar ahora. Pero como siempre, arrancamos con una definición. ¿Qué es el calcinado? Básicamente la calcinación es un proceso en el cual algo sólido, una muestra sólida, vamos a someter a altas temperaturas en presencia o en ausencia de oxígeno, ¿no? Entonces estas muestras pueden ser desde inorgánicas o bien orgánicas, pero lo clásico es que son minerales, son arcillas o en algunos casos hasta óxidos gelatinosos. La calcinación usualmente provoca una descomposición térmica o un cambio de estado, ya sea en el tema desde el punto de vista físico o químico. Entonces esta es la introducción a calcinación. ¿Por qué hacemos este proceso de calcinación? Y es que muchas veces se tiene una idea de que a través de elevar un sólido su temperatura vamos a llegar a la fusión. Y esto no es el objetivo. El objetivo de la calcinación no es fundir el sólido, sino es modificarlo de forma química o física para ciertas cualidades o características y luego poder aplicar en función a estas características. Un ejemplo clásico de esta calcinación se realiza con la piedra caliza, el mármol, ¿verdad? En algún momento hemos hablado del mármol durante nuestros cursos de química inorgánica. Entonces, incluso en analítica, ahora que me acuerdo. ¿Y qué hacíamos con la piedra caliza? Cuando lo tratamos térmicamente, esta se va a descomponer, nos va a generar el óxido de calcio. Y esta a su vez nos va a servir ya sea para fabricar vidrio, para cemento, para cal apagada, etc. Y ahí tenemos la ecuación al final, la cual nos dice carbonato de calcio genera óxido de calcio y CO2. Entonces fíjense que estamos modificando en este caso desde el punto de vista químico, ¿verdad? Estamos transformando de un carbonato a un óxido con la respectiva descomposición a la formación de CO2, ¿verdad? ¿Cómo es este proceso? Este proceso prácticamente se puede aplicar, como hemos dicho, a todo sólido inorgánico o orgánico. Y obviamente el proceso se debe llevar a cabo por debajo del punto de fusión del sólido. O a menos que en algún caso, porque es posible, cuando se tiene una mezcla, algunos componentes se fundan mientras que los otros van a permanecer sólidos, ¿no? Entonces hay que tener ese detalle en cuenta. El proceso de calcinación varía en función de la muestra, también varía en función del tamaño o de la escala, el objetivo, que es lo que queremos tener, e incluso también la calidad del sólido, cuánto de pureza nos interesa tener, ¿no? Entonces, o alguna característica en específico. De forma global, estos procesos de calcinación pueden dividirse en analítico e industrial. ¿Qué implica un proceso analítico? No, es usualmente cuando hacíamos en laboratorio, hacíamos gravimetría, ¿verdad? Determinábamos muchas veces cuánto de sulfato queremos o cuánto de cloruro, etcétera. Un material que no sea soluble en agua. Entonces lo que hacíamos antes de terminar el análisis, había un paso de calcinación. Entonces, estamos familiarizados, lo hicimos en laboratorio, entonces sabemos que necesitamos llevar a una temperatura en la cual, por ejemplo, eliminamos la presencia de papel. Y cuando hacíamos estas experiencias necesitábamos buscar un papel filtro que sea libre de cenizas, ¿no? Entonces, era algo que ya lo hicimos antes, ¿no? Entonces, en una serie de reacciones químicas, donde muchas veces se obtiene un precipitado, entonces queremos separar, ¿no?, este precipitado y determinar cuánto de masa tenemos, ¿no? La idea también de realizar estos procesos es, en muchos casos, la eliminación de agua. Y obviamente para la eliminación del papel vamos a necesitar temperaturas que sobrepasen, ¿no?, incluso la eliminación de la ceniza, ¿no? Muchas veces puede estar entre 700 a 1000 grados centígrados.
Hay que entender que muchas veces los precipitados con los cuales vamos a trabajar van a sufrir una descomposición térmica y obviamente se puede dar el caso de que nuestra muestra reaccione y genere otro componente, ¿no? Entonces tenemos ahí unas ecuaciones que representan este tipo de situaciones, ¿no? Si contiene algo de agua, vamos a obviamente llegar a un punto de remover solo el agua, dependiendo de la temperatura. Y en algún caso, cuando ponemos este componente en presencia de calor, lo vamos a transformar a otro componente, ¿no? Entonces, a veces nos interesa saber o determinar la cantidad de humedad, entonces por lo tanto el primer proceso va a ser muy adecuado, ¿no? Y en el segundo caso, cuando realmente queremos transformar hacia otro componente, ¿no? Entonces pensamos en aquello como algo conocido para nosotros. Dentro de los procesos industriales, lo clásico, el mejor proceso de calcinación industrial era lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? La formación del óxido de calcio a partir del carbonato de calcio. Ya habíamos mencionado que estos carbonatos, o bueno, en líneas generales, este carbonato de calcio va a generar obviamente un óxido de calcio. Y si queremos extrapolar esta tendencia, la mayoría de los carbonatos metálicos se descomponen de la misma forma, ¿no? Pero lo que va a diferir son las temperaturas. Entonces habrá que mirar qué carbonatos tenemos y en función de aquello definir qué temperatura es la adecuada. El óxido de calcio. El óxido de calcio es solo para poner algo muy particular que nos puede ayudar a entender que es también conocido como cal viva, ¿verdad? Es un caso muy interesante, porque si partimos de esta cal viva, donde se la va a utilizar, ya sea, como hemos dicho, en cementos, en vidrio, etcétera. Si pensamos, aquí tenemos a nuestra pieza de mármol, el carbonato de calcio. Entonces, obviamente, cuando hacemos esa reacción de calcinación, estamos evacuando o liberando dióxido de carbono y vamos a formar nuestra cal viva, ¿no? Entonces, si esta cal viva se adiciona agua, que también se llama un proceso de apagado, vamos a formar la cal apagada, que es obviamente la formación de hidróxido de calcio, ¿no? Un óxido más agua nos genera el hidróxido. Y estas cuando colocamos con arena de mármol y otros componentes, como hemos visto tal vez en química inorgánica, el óxido de silicio, óxido de magnesio, etcétera, vamos a tener una mezcla que prácticamente es nuestro cemento. Este cemento es interesante, ¿no? Porque lo que hacemos es hidratar para utilizar y combinamos obviamente con agua, con lo que hemos dicho, formando o teniendo en todo caso el óxido de calcio. Pero el hidróxido de calcio. Pero el hidróxido de calcio en presencia de CO2 del aire y la evaporación del agua nos va a formar otra vez el carbonato de calcio que sabemos que es una pieza dura, una pieza rígida. Entonces, de ahí que vemos la dureza de nuestro material cuando utilizamos cemento, ¿no? Entonces, es curioso, pero interesante, ¿no? Hacemos todo un proceso para remover el CO2 y al final lo que nos interesa para nuestra aplicación es otra vez que ingrese CO2 al sistema, ¿no? Entonces, es una buena aplicación de cómo manejar el tema de la calcinación y hacia qué proceso queremos dirigir, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre el proceso analítico industrial del calcinado? Usualmente los equipos, los métodos y las cantidades producidas, ¿no? En el analítico se busca estudiar o calcular el rendimiento de una reacción, o bien las propiedades, ¿no? del producto calcinado. Mientras que en el área industrial, en el proceso industrial, lo que nos interesa es cuánto se produce y en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, a nivel industrial, creo que esas son las mayores dos preocupaciones para poder alcanzar el proceso de calcinado. También podemos clasificar las calcinaciones según la modificación química. Sin modificación química, que también se llama calcinación física, aunque suena bastante curioso,
Lo que nos interesa es cambiar la naturaleza de la muestra sin modificar el tema de la composición química, ¿no? Como es el caso de la liberación de agua o quizás de otros gas asociados, ¿no? Pero no modificamos el tema del componente principal. Mientras que la modificación química, ya lo dice su nombre, ¿no? Nos interesa generar una modificación en enlaces, por lo tanto habrá una descomposición. En algún caso también se denomina tostación. Esta calcinación, según la atmósfera en la cual se realiza, también se puede dividir. Se puede dividir en dos casos. La calcinación en atmósfera oxigenada, cuando esta calcinación se realiza en corrientes de aire, donde es bastante sencillo, es poner o exponer el sólido en presencia del fuego en espacios abiertos o en hornos, donde ahí reacciona directamente con el aire. Pero también se puede realizar una calcinación bajo atmósfera inerte, donde el oxígeno es reemplazado por nitrógeno o un gas noble, ¿no? Que el cual, como dice su nombre, esta atmósfera no va a permitir que reaccione. La diferencia entre estos dos procesos de calcinación depende mucho de la sensibilidad del componente a oxidarse, ¿no? Aquellos componentes que rápidamente reaccionan con el oxígeno, entonces, si el objetivo es obtener el óxido, será muy bueno realizar en atmósfera oxigenada. Pero si no nos interesa obtener el óxido, tenemos que pensar en una atmósfera inerte. Algunas aplicaciones de la calcinación ya hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, eliminar el agua, dependiendo cuánto de agua tiene, por lo tanto no vamos a recurrir a muy altas temperaturas. Quizás nos interesa eliminar compuestos orgánicos volátiles, puede ser el CO2, dióxido de azufre, dependiendo del material. Puede ayudarnos para llevar a cabo procesos de oxidación, como has mencionado, ¿no? En medio de aire o de oxígeno. Y en química analítica es uno de los pasos que hemos mencionado dentro de los análisis gravimétricos. Por otro lado, nos puede ayudar a someter un sólido a una transición de fase, dependiendo de la temperatura. Tal vez es muy metastable a temperatura ambiente, entonces nos permite mover hacia una nueva estructura. Entonces, por ejemplo, en el tema de cristales se pueden utilizar, el tema de cristalinidad. En otros casos también se puede usar para activar la alúmina o el carbón, aumentando el tamaño de poros, ¿no? Y así utilizarlos como sólidos absorbentes. Se pueden modificar incluso las propiedades vibracionales o estructurales, o incluso magnéticas de algunas nanopartículas, debido a una modificación remover el tema del agua, ¿no? Lo que hablamos de una calcinación física. Y obviamente el calor va a influir en el tamaño y la forma de los cristales y eso le va a dar ciertas características. En líneas generales, si queremos controlar el tamaño de cristales, va a estar en función de la temperatura. Los cristales usualmente son más grandes y la estructura puede agrietarse en el sentido de que estas estructuras son más grandes, ¿no? Con el tema de calor puede incluso en algún caso fracturarse. Y para terminar, en el proceso de desulfurización, en muestras de coque, se puede utilizar para eliminar compuestos volátiles, ¿no? ¿Qué equipos de calcinación tenemos en la industria? Lo usual son calcinadores de tipo rotativo y son pues como unos hornos en los cuales se realiza el calentamiento, puede ser directo o indirecto, con carbón, con gas, petróleo o incluso electricidad como fuente de energía. Y la idea es que haya un horno, un engranaje, dispositivos de soporte que van permitiendo mover el sodio, el cual ha sido expuesto a estas altas temperaturas, ¿no? Hay algunos de tipo batch, el cual simplemente vamos a colocar un cierto lote y vamos a obtener el producto calcinado, y en otros en los cuales son de sistema continuo, que van a permitir mover el material calcinado y el ingreso de un nuevo material para poder ser calcinado de forma rápida. ¿Dónde se usan estos calcinadores rotativos? Usualmente en minerales y las sales inorgánicas, los catalizadores, incluso en tamices moleculares como zeolita, carbón activado, algún material magnético, materiales como hidróxido de aluminio, refractarios,
material cerámico, ¿no? Entonces, fíjense en la parte inferior que tenemos un tubo aquí, el cual se va a realizar el proceso de calcinación. Disculpar. Y si miramos acá, estos procesos de calcinación deben realizarse en esa tubería, ¿no? Entonces aquí ocurre los mismos procesos y aquí incluso, perdón, aquí es donde ocurre y aquí se van cambiando de temperatura, ¿no? Hay que tener en cuenta que algunos componentes pueden ser sensibles a cambios bruscos de temperatura, ¿no? Entonces hay que mirar las características del producto que nos interesa y en función a qué condiciones aguanta su termoestabilidad, uno puede elegir estas condiciones de calcinación. Algunas características que este horno debería tener, por ejemplo, debe estar completamente sellado, debe evitarse la pérdida de material, la pérdida de calor, la combustión debe ser completa para que haya una eficiencia térmica en el sentido si es que se utiliza gas, ¿no? Si se utiliza un sistema eléctrico debe utilizarse toda la cantidad de calor generada por las resistencias, debe tener un control de temperatura, no debe perderse en el interior calor, debe haber un buen control de combustión, como hemos dicho, si el sistema es con gas, usualmente deben ser compactos y directamente las temperaturas de operación deberían alcanzar tranquilamente entre los 400 a 900. ¿No? Hay equipos que pueden alcanzar incluso más temperatura, pero para las condiciones, como hemos dicho, ¿no? Dependiendo del tipo de producto, son muchas veces suficientes bajas temperaturas, ¿no? 400 podemos eliminar, incluso a 200 podemos eliminar gran cantidad de agua que se mantiene en los poros sin modificar la estructura química, ¿no? Pero antes hay que mirar, ¿no? La recomendación es mirar el tema del punto de fusión y en función de aquello podemos elegir qué temperatura es y hasta qué punto queremos, ¿no? Y con eso prácticamente estamos culminando lo que es el tema de calcinación. Como siempre, preguntas, comentarios, dudas en el WhatsApp, ya sea inbox o bien mediante el grupo, y estoy presto a responderles a lo que ustedes tengan sus dudas. Muchas gracias por su atención, estamos en contacto, estemos atentos también a todo lo que ocurre en nuestro país y que les vaya bien, cuídense, manténganse en casita. Nos vemos. Chao.